¿Qué tal? Bienvenidos al video tutorial número 11 ya de la serie Estructura de Datos con Java. Vamos a seguir la pachangona de la recursividad módulo 2. El día de hoy vamos a ver la sucesión Fibonacci utilizando recursividad. Pero ¿qué diantres es la sucesión Fibonacci? Pues es simplemente esa se la debemos a un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa, ni más ni menos, también conocido como Fibonacci. El día que yo leí la historia de la sucesión Fibonacci dije, es verdad, ¿cómo es que por eso dicen que los conejos se reproducen ahora sí como conejos, ¿no? De la noche a la mañana aparecen más, ¿no? Resulta que la sucesión Fibonacci quiere decir lo siguiente, se arranca con que los dos primeros números son unos. El tercer número pues va a ser la suma de los dos anteriores. El cuarto número pues va a ser la suma del segundo y el tercero. El quinto número va a ser la suma del tercero y el cuarto. El sexto número va a ser la suma del cuarto y el quinto y así sucesivamente. Es decir, si tú quisieras saber la sucesión Fibonacci, por ejemplo, de uno 2 3 4 5 6, en cuanto te diga sucesión Fibonacci de 6 te va a dar como 8. Y la explicación es la siguiente. Resulta que fue descrita por Fibonacci, este matemático italiano que ya te había dicho, que la planteó como la solución a un problema de la cría de conejos. Dice que cierto hombre tenía una pareja de conejos en un lugar cerrado y deseaba saber cuántos se podrían reproducir en un año a partir de la pareja inicial, es decir, las que tenemos aquí, uno uno. Teniendo en cuenta que de forma natural tienen una pareja en un mes y que a partir del segundo se empiezan a reproducir como conejos, ni más ni menos. Muy bien, de ahí la clásica de cuando una familia tiene hijos en hilerita, en escalerita, tiene 17, 20 como se acostumbraban antaño, pues se reproducían como conejos, ni más ni menos. Se me hace que yo creo que recibieron algo así como que teoría fundamental de Fibonacci. Bueno, el asunto dice que al comienzo del primer mes nace una pareja de conejos, pareja A, y pues, lógicamente tienes una pareja en total. Como resulta, a fin del mes uno la pareja A tiene un mes de edad, se cruza la pareja. Entonces uno más cero igual a uno pareja en total. Fin del mes 2 la pareja A da a luz a la pareja B y se vuelve a cruzar la pareja A. Uno más uno 2. Ya tienes dos parejas. Después del fin del mes 2 ya tienes dos parejas. Y así sucesivamente. Pero ahora llevándolo a la programación, pues seguramente podemos hacer esta sucesión que lo que hace es recurrencia, es decir, recurre del problema anterior subdividido, es decir, para sacar la serie del 3 pues es la suma de los dos anteriores. Para sacar la serie del 4 es la suma de los dos anteriores. Para sacar la serie del 5 es la suma de los dos anteriores. Hay ocasiones en que coincide, por ejemplo, la serie Fibonacci de 5 pues es 5, ¿no? Pero no siempre va a coincidir. Ok, vámonos a la practice. En esta parte de acá vamos a crear un nuevo proyecto al cual le vamos a poner TDA video tuto tutio. Eso estuvo bastante bien. Video tutio. Video tuto 11. Ahí está. Y simplemente le damos finish y vamos a arrancar resolviendo el problema. Muy bien. Vamos a maximizar esto que se va más bonito por ahí más o menos. Vamos a arrancar en esta parte de aquí creando el método recursivo para la sucesión Fibonacci. Ahí está. Y vamos a hacerlo de tipo público, public int, va a retornar un entero y le vamos a poner Fibonacci recursivo. Es obvio, va a recibir un parámetro, va a ser n, el número del cual queramos saber su serie, y ya lo tenemos. Vamos a empezar sabiendo desde el principio que necesitamos el caso base, es decir, la respuesta explícita, y el dominio, es decir, el problema menos uno. Pero como ya nos dimos cuenta, porque acá lo tenemos, ya nos dimos cuenta, que el problema se puede solucionar muy fácil, es decir, es la suma de los dos anteriores. Entonces, si piensas un poquito y recurres a la recurrencia, ahora sí válgame la redundancia, pues la serie de Fibonacci, por ejemplo, de 4 va a ser el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Qué barbaridad, rápido encontramos la solución.
Entonces nos vamos a esta parte de aquí, simplemente ponemos, ya sabemos que arrancando del principio sabemos que tenemos dos parejas, es decir, el Fibonacci de 1 va a ser 1, el Fibonacci de 2 va a ser 2. Entonces ya sabemos eso, simplemente le ponemos if n igual a 1 o n igual, ay caray, ya menor de aquí, igual a 2, pues ¿qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a retornar el 1. Esto ni más ni menos, aquí lo vamos a poner, es el caso base. Es decir, ya sabemos que esa es la respuesta explícita. Ya sabemos que esa es la respuesta, o sea, no hay de otra. Vámonos al dominio, es decir, la división del problema en pequeños subproblemas, es decir, recursividad. En esta parte de aquí ponemos dominio. Problema menos uno. Problema menos uno. Ahí está. Y ya nos dimos cuenta que el problema menos uno lo vamos a solucionar muy sencillo. Es decir, sacando, por ejemplo, para el Fibonacci de este es el Fibonacci de n menos uno más el Fibonacci de n menos 2, es decir, el anterior. Vamos para acá y entonces simplemente lo único que vamos a poner es que vamos a return el Fibonacci, vamos a ponerle aquí, el Fibonacci recursivo de n menos uno, aquí está, más el Fibonacci recursivo de n menos 2. Así de sencillo, como ves, rápido lo solucionamos. Digo, basándote en el caso base y en el dominio de inmediato lo resuelves. Digo, si te das cuenta que si nada más utilizas n-1 difícilmente vas a llegar al problema. El mismo problema te va a plantear la solución. Al darte cuenta que el Fibonacci de X número es el Fibonacci del anterior, o sea, es decir, de n-1 más el Fibonacci del anterior, es decir, n-2. Ahí está, simplemente ahora vamos a crear un objeto acá para comprobar que efectivamente funciona a la perfección esto. Dicen por ahí, esto hay que comprobarlo y garantizarlo como la piratería, ni más ni menos, obj fibo le voy a poner, fibo igual a new tda videotut 11 y vamos a ponerle aquí por ejemplo system.println, no te distraigas por ahí, ok, y nos vamos con la sucesión Fibonacci. Por ejemplo, vamos a ponerle de 12, recordando que la de 12 acá la tenemos es 144. Entonces vamos a parar la sucesión Fibonacci de 144 mediante recursividad es, y aquí lo vamos a poner, vamos a darle un enter para que lo veas mejor, obj fibo punto, y utilizamos el método recursivo Fibonacci recursivo, que por cierto tengo un pequeño rostito por acá. Vamos, recursivo, le ponemos recursivo y aquí le vamos a poner el 12. Vamos a ver si es cierto que funca esto. Corremos y después dice runaway. Ok, por aquí todavía tenemos un pequeño errorcillo, es que en esta parte de acá no corregimos. Ahí está, ahora sí. Después de corregir, una letra hace la diferencia. La sucesión Fibonacci de 12 mediante recursividad de 144 y es correcto. Vamos a ponerle, por ejemplo, la sucesión Fibonacci de 1, por ejemplo. Ya sabemos que nos va a dar 1, ¿no? Ahí está. Perfecto, comprobado y garantizado. Vamos a dejarle la 12 que habíamos puesto, ahí la tenemos. Y ahora vamos a la explicación detallada. Es obvio que al hacer uso de la recursividad, estás diciéndole que la serie Fibonacci, por ejemplo, del 144, va a ser eh, el Fibonacci del anterior, es decir, n-1, más el Fibonacci del anterior, es decir, n-2, es decir, 89 más 55. Por esa razón te sale el 144. Ahora vamos a compararlo, pero mediante un método que utilice ciclo, creando el método mediante con ciclo para la sucesión Fibonacci. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo público también, pero public. Vamos a retornar un entero y le vamos a poner Fibonacci ciclo. Ahí está.
Y es obvio, también va a recibir n, ahí lo tenemos. Vamos a ayudarnos de unas cuantas variables, por ejemplo en este caso vamos a poner una variable llamada fibo, por ejemplo, a la cual vamos a inicializarla en cero. Vamos a poner, por ejemplo, a una variable llamada primero. Tú eres libre de ponerle como quieras, la voy a poner inicializar en uno, y segundo la voy a inicializar en cero. Esta de Fibo es para saber el Fibonacci, el resultado. Esta primero es lógicamente para saber cuál es el primero, y esta de segundo es para saber cuál es el segundo. La intención es de que para sacar el Fibonacci hay que sumar el primero más el segundo, ¿no? Y ya tú puedes hacer las variables como a ti se te antoje. Y vamos a decirle, ¿sabes qué? Me vas a repetir este asunto mientras n sea mayor a cero. Si n es mayor a cero, entonces hazme la serie Fibonacci. Si no, ya cuando llegue a cero, pues quiere decir que no. Ya terminó. Ok, mientras n sea mayor a cero, ¿sabes qué vas a hacer? Me vas a sacar, el fibo va a ser igual a primero más segundo. Primero más el segundo. Ahí lo tenemos. Ok, y después ahora vas a hacer un cambalache. Es decir, ahora el primero va a ser igual al segundo. Ahorita te explico de una manera detallada el por qué razón va a ser eso. Primero más segundo y después, pues lógicamente segundo va a ser igual a fibo. Ok. Y vamos a decrementar a n para que no nos encontremos con sorpresas. Y ya cuando haya terminado simplemente le vamos a retornar a fibo, el valor de Fibonacci. Ok, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a implementarlo en esta parte de acá. Aquí. Vamos a hacer un objeto. Le vamos a poner, por ejemplo, es más, nos vamos a copiar esta parte de aquí. La pegamos y ahora le vamos a poner la sucesión Fibonacci mediante ciclo es, y aquí le vamos a poner Fibonacci ciclo y 12, ni más ni menos. Este es el único cambio que hicimos. Corremos y aquí lo tenemos. La sucesión Fibonacci mediante recursividad es 144, la sucesión Fibonacci de 12 mediante ciclo es 144, ni más ni menos que lo mismo. Pero este está un poquito más complicado de entender, digo, en teoría. Pero si te das cuenta, vamos a reducirlo un poquito. Si te das cuenta, aquí viene la razón principal de por qué algunos problemas es conveniente solucionarlos mediante recursividad, optimización de código. Observa, optimización de código. Ok, voy a explicar cómo es que sucede esto de acá. Vamos a ponerlo aquí en comentario. La primera vez vamos a suponer que n sea igual a 4. Vamos a ponerlo a 4. N sea 4. Quiero saber el Fibonacci de 4, ¿no? Es más, hasta lo voy a poner acá. Vamos a ponerlo en 4 y aquí en 4. Vamos a correrlo y es obvio que el Fibonacci de 4 es 13. El 3, ahí está. Ok, ¿cómo vamos a saberlo? Simple y sencillamente vamos para acá y nos vamos a Fibo. Vamos a empezar como realmente se hace una prueba de escritorio, lógicamente sin utilizar tablita. Aquí nada más vamos a ir viendo cómo cambia el asunto. Fibo es igual a 0, primero igual a 1 y luego segundo igual a 0. Ahí está, con esos valores arrancamos, es decir, n va a llegar como 4, fibo 0, primero 1 y segundo 0. Y dice, mientras n mayor a 0, n es mayor a 0, efectivamente es mayor a 0, entonces ¿sabes qué vas a hacer? A fibo asígnale lo que salga de primero más segundo, es decir, 1 más 0, 1. Quiere decir que fibo ahora ya va a ser igual a 1. Ese es el valor que va a tener fibo ahora. Primero va a ser igual a segundo, es decir, ahora ya no va a ser 1, va a ser 0. Después segundo va a ser igual a fibo. Ahora ya no va a ser 0, va a ser 1, ni más ni menos. Ahí lo tenemos. Después n se incrementa en 1, es decir, menos 1 igual a 3. Esa es la primera vuelta, la primera iteración. Después regresa y dice n, es decir, 3. ¿Es mayor a 0? Sí, sí es mayor a 0. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Nuevamente hazme el mismo proceso. Fibo va a ser igual a primero más segundo, es decir, primero que vale 0 más segundo que vale 1 va a ser 1. No cambia en lo absoluto, sigue siendo 1. Después primero va a ser igual a segundo, es decir, anteriormente primero era igual a 0, ahora va a ser igual a 1. Ahí lo tenemos. Después segundo va a ser igual a fibo, es decir, segundo era 1, ahora es igual a fibo que vale 1, pues sigue siendo 1. Y ya, ok. Después n se incrementa, es decir, menos 1 igual a 2. Ahí está. Regresa a su siguiente iteración y dice 2 mayor a 0, sí, 2 es mayor a 0, entonces fibo es igual a primero más segundo, es decir, 1 más 1, fibo ya no vale 1, vale 2, ahí lo tenemos.
Primero igual a segundo, es decir, igual a uno, sigue teniendo el valor de uno. Y segundo es igual a fibo, es decir, ahora el segundo que tenía un 1 ahora va a ser igual a fibo, que es 2. Hasta ahí vamos más que perfecto. Después lo que hace es decrementar a n, es decir, 2 menos 1 es igual a 1. Regresa y dice, n es mayor a 0. Sí, efectivamente 1 es mayor a 0. Entonces vuelve a hacer la misma pachangona. Quiere decir que fibo va a ser igual a primero más segundo. El fibo va a ser igual a primero, que vale 1, más segundo, que vale 2. Va a ser 3. Ni más ni menos. Ahí lo tenemos. Primero va a ser igual a segundo, es decir, anteriormente primero tenía un 1, ahora va a tener un 2. Y segundo va a ser igual a fibo, es decir, el segundo ahora va a valer lo que vale fibo, que es 3. Y n se va a decrementar, es decir, menos 1 igual a 0. Ahí lo tenemos. Se regresa a la siguiente iteración y dice n mayor a 0, es decir, 0 mayor a 0. No, ¿qué crees, mi querido amigo? Que ya no es 0, ya no es mayor a 0, es idéntico a 0, es decir, es false. Se sale y retorna, qué bonito, ¿no? Y retorna Fibo. ¿Qué diantres tiene Fibo? Pues el 3. Y se hizo la magia, es decir, el Fibonacci de 4 es 3. Ok, mejor explicación, imposible. Bueno, pero hasta aquí vamos a dejar este video tutorial. Como puedes darte cuenta, vuelvo a repetirte, tú vas a saber cuándo diantres implementar la recursividad y cuándo implementarlo mediante ciclo. Simplemente lo estoy dando con los dos para que te puedas dar cuenta de la diferencia entre una, digámoslo así, sugerencia o implementación del algoritmo y otra utilizando recursividad. Pues hasta aquí dejamos este video tutorial número 11. Nos vemos en futuros videotutoriales. Recuerda que de la vista nace el conocimiento. Te habló Master Edgar y quedamos más que al millón.